Buenos días, bienvenido a este Day Commerce. Este día, mi nombre es Sonia Benítez y este día les estaré hablando sobre las tendencias de fraude en canales digitales y mejores prácticas de seguridad. En el panorama actual, los comercios han debido responder rápidamente a nuevas amenazas de fraudes debido a la tendencia que se ha tenido que desarrollar a nivel del año 2020 versus este año, y esto pues se ha dado por la misma pandemia, ¿verdad? El estilo de compra de tanto de nuestros clientes como de nuestros comercios afiliados les ha tocado ir cambiando su manera de realizar transacciones. Si comparamos el año 2020 y el año 2021, vemos que ya el cliente de tarjeta ya está acostumbrado a una serie de hábitos de consumo diferentes a lo que tenía atrás del 2019. Y esto pues se da debido a la misma pandemia que ahora, de acuerdo a estudios realizados por las marcas Visa, por ejemplo, decía que 13 millones de tarjetavientes en América Latina y el Caribe hicieron una compra en el 2020 en línea. Y esto pues nos conlleva a que seamos nosotros más fuertes, los comercios, al momento de vender sus productos, que el que no esté vendiendo sus productos en línea, pues estaría siendo fuera del mercado. Y eso no puede ser. Siempre el comercio tiene que buscar mecanismos seguros en los cuales pueda realizar ese tipo de transacciones. Algo de datos importantes es que los pagos digitales emergieron con el método preferido de las compras de los clientes en los últimos 3 meses del año pasado. Y esto pues subió increíblemente porque el cliente que era tarjetaviente de débito, por ejemplo, tuvo un 72% de mayor uso con su tarjeta y la tarjeta de crédito un 63% mayor, y solamente un 44% todavía pedía realizar transacciones en efectivo. Y eso es, vemos la oportunidad que todos los comercios tienen a nivel de un tarjetaviente que ha cambiado sus hábitos de uso de su tarjeta. Pero además de eso, pues sabemos que existen tipologías de fraude, ¿verdad? Que antes, si hablamos antes del COVID, antes de esta pandemia, sabemos que el común era la falsificación, que se podía dar en una tarjeta, la podían falsificar en ATM o en POS al momento de visitar, ¿verdad? Un comercio, se podía, un comercio, si tenía alguien que estuviera falsificando, podía perfectamente tomar lo que era la tarjeta del cliente y clonarla, pasarla por un skimmer. Y también tenemos la pérdida de la cartera, por ejemplo, de un cliente, o la pérdida de documentos. Esto pues se da una pérdida de una tarjeta. Están los phishing y los malware, que estos son los phishing, son correos que le llegan a los clientes en el cual son con información en sí de que puede ser de una empresa o puede ser una información bancaria, la que están simulando una página y en la cual empiezan a pedir información. El cliente cae pensando que es ese comercio o ese banco el que le está pidiendo información, e incluye información sensible como son claves, y posteriormente los defraudadores las están utilizando para su beneficio. Además de eso, los malware, que eso cuando ingresan al link, se bajan automáticamente esos archivos y no se dan ni cuenta los clientes de que se han instalado archivos maliciosos en sus computadoras. Por eso es muy importante tener antivirus adecuados para que pues logren identificar. Y además tenemos lo que es el robo, ¿verdad? Cuando a alguien le roban sus documentos o le roban su cartera, pues ahí pueden utilizarla posteriormente los defraudadores, siempre y cuando el comercio no los identifique. Y tenemos el fraude de la actualidad. ¿Cuál es el fraude de la actualidad? Las redes sociales. Por ejemplo, cuántas veces nosotros no hemos recibido información
en la parte de nuestro Twitter o en Facebook que nos dicen, mira, si ingresas a este link, vas a ver en el futuro cómo va a ser tu hijo, cómo va a ser tu niña, ¿verdad? O cómo te vas a ver de aquí a 10 años, o cómo te pareces a un artista si ingresas a esto. Entonces viene la persona, ingresa y en ese momento le está bajando algún virus o algún malware, ¿verdad? Esos archivitos que ni se dan cuenta y posteriormente cuando ingresan sus credenciales en páginas que ya son de los bancos, les pueden capturar información. Está también el phishing, que son llamadas de teléfonos en las cuales son la ingeniería social y le están diciendo que se ha ganado un premio, que solo necesita ingresar sus datos, que le va a mandar un link, entonces, y que pueden ingresar sus datos y empiezan a pedir la información al cliente, incluso hasta documentos de identidad, y ahí se hace al final y todo robo de información que posteriormente va a ser utilizada. Está el software testing, que empiezan también, agarran los primeros dígitos de las tarjetas de un banco y posteriormente empiezan a generar varios números de tarjeta. Y esto se hace porque en las páginas muchas veces no hay preregistros de usuarios, por ejemplo, o dejan de que se puedan utilizar varias tarjetas o cargar archivos en una página y esto pues ocasiona a que el defraudador lo vea fácil y empiezan a empezar a hacer pruebas de varios números de tarjeta a la que pegue. ¿Verdad? Eso es importante tener diferentes filtros en las páginas. Está el smishing, que es un mensaje de texto que se le manda directamente al correo, en la cual se les manda un link. Y esto al final ocasiona de que igual al ingresar el cliente al link le empieza a pedir, mire, actualice datos o que el banco X le está mandando o que la empresa, muchas veces utilizan empresas de gobierno, les están mandando que actualicen datos y que a la vez los mandan a un link de un banco. Eso es totalmente falso y empiezan a pedir información y eso al final capturan también la información del cliente. Y también están lo que son las páginas online, que estas son a donde nosotros compramos, donde si no nos fijamos que tiene un candadito en la parte de arriba de la página para saber que en realidad es una página segura, ingresan cualquiera los datos de nuestras tarjetas, direcciones, incluso ese documento de identidad, podemos ser objetos de un fraude. Estas son fraudes en la actualidad y también los anteriores, ¿verdad? Que sí se están siempre realizando. Pero ahora, por lo mismo de las redes y que ahora el cliente es más tecnológico, tiene un gran riesgo. Entonces, ¿qué vamos a comprender, verdad? En esta parte. Los delincuentes cibernéticos actúan rápidamente y aprovechan cualquier cambio en el entorno y eso eh, tenemos que saberlo todos. Entonces, un 475% ha aumentado en los informes malintencionados en relación con el coronavirus en marzo. Y esto pues ha ocasionado que el 41% de pequeños comercios que sufrieron alguna violación de datos pagaron 50,000 para recuperarse. De esto, pues el 29% de los consumidores que fueron afectados, ¿verdad? Que fueron encuestados, pues dijeron de que no volverían a comprar en un comercio que ellos consideran que sufrieron una violación. Es bien importante que muchas veces el cliente recuerde el último lugar donde fue la compra que realizó, pero no recuerda haber hecho todo lo que ya hablamos, que puede ser que ellos hayan ingresado a un link. Entonces, por eso es bien importante tener nuestras páginas bastante seguras. Y dentro de esto les vamos a dar unos consejos de seguridad y para la prevención de fraude. Primero, reduzca la cantidad de lugares donde puede encontrar datos de tarjeta de pago. ¿Esto qué significa? Que ustedes como comercios no deben de guardar información, ¿verdad? Que sean datos de tarjeta, vencimientos, etcétera. Y esto, pues hay sistemas bastante buenos. Por ejemplo, tenemos Cybersoft que no maneja esta información, que no guarda esta información. Y esto, pues, ocasiona a que al momento de la pasarela que se da de la pasarela de pagos, la transacción, esto hace
de que no se quede guardada esa información. Entonces, evitamos que el cliente pueda ser objeto por una captura de información que se esté dando. Además de eso, es importante siempre hacer contraseñas seguras. Es muy importante y eso lo podemos poner en nuestras páginas. Exigirle al cliente que haga contraseñas seguras, que cambie su contraseña con frecuencia, que no comparta sus contraseñas. Siempre es importante darle consejos en nuestra página y además que sean contraseñas que se dificulten de adivinar. Esto es muy importante, que no se utilicen aquellas contraseñas predeterminadas por los proveedores porque son una fuente frecuente de violación de datos comerciales. Entonces, debe de siempre utilizarse contraseñas seguras, tanto de cara para el cliente como ustedes como comercio. Además de eso, hay que revisar el software, aplicar parches, mantenerlo actualizado. Eso es muy importante porque el software que salió hace 3 meses, ya ahora ya a lo mejor ya tiene una actualización. Y esto pues los delincuentes siempre buscan cuál es el software más obsoleto para así verificar las fallas y poder poner en jaque esa página. Dice que un 80% de los hackeos podría ser prevenido fortaleciendo solamente las contraseñas e instalando parches de software. Entonces eso nos ayudaría a que nuestras páginas no sean hackeadas. Además, las empresas de comercio electrónico deberían estar atentas a los parches de su proveedor de servicios de pago. Eso es bien importante. Cada uno al momento de crear una página tiene un proveedor de este tipo y debería de estar atento para poder aplicar esos parches y así pues evitar posteriormente que sean utilizados, ¿verdad? Un cuarto consejo, realice una integración lo más completa posible. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, si usted cuenta con un sistema de prevención de fraude en la cual su sistema va a ser integrado, por ejemplo, tenemos Cybersource, a través de Cybersource nosotros podemos tener el device fingerprint, que esto es la huella digital única que tiene el aparato del cliente. Un número de teléfono, podemos tener correos electrónicos, nombres de comercios, podemos tener el método de venta, o sea, si es a través de call center, web, una app, etcétera, pues se puede integrar y datos además que puedan identificar como si son clientes frecuentes, por ejemplo, si la venta va a ser entregada a domicilio, va a ser entregada en tienda. Hay diferentes maneras de que se podría evitar que esta transacción, si es un cliente frecuente, no se afecte y si es un cliente que primera vez me está comprando y tiene varios tipos de información que no son fidedignas, podríamos decirlo, entonces se puede entrar en una verificación diferente. ¿Y para qué nos sirve? Para, si tenemos una pasarela de pagos robusta en la cual tengamos diferentes tipos de información, nos va a ayudar a esto. Por ejemplo, estos que están en rojito vemos, este era un cliente intentando comprar de diferentes IP, pero intentando comprar con esta cantidad de tarjetas. ¿Qué significa? Este cliente definitivamente era un cliente fraudulento. No es normal que un cliente tenga tantas tarjetas intentando comprar de una vez. Eso no es normal. Esto lo detiene el sistema de Cybersource. ¿Y cómo lo detiene? Por los diferentes aspectos que ya toman en cuenta al momento de la extracción de esa información de parte del cliente. Si el comercio tiene una integración robusta y mandando información correcta, se puede detener fácilmente y ya no perdería esa transacción. Los otros clientes, por ejemplo, que están en verdecitos, pasan normalmente sus transacciones. ¿Y qué tipo de reglas podríamos poner si ustedes contaran con una herramienta robusta como Cybersource, por ejemplo? Se identificarían patrones inusuales de los clientes. Correos electrónicos múltiples usándose en diferentes comercios, no solamente en el de ustedes, sino que sería en diferentes comercios. Múltiples tarjetas utilizadas en diferentes direcciones IP, diferentes direcciones de envío,
¿verdad? Un cliente está queriendo comprar y quiere que se le envíe a diferentes direcciones o de la misma dirección queriendo comprar el cliente, montos, comportamientos inusuales de facturación de parte del comercio, reglas de velocidad, listas de referencia, ¿verdad? Donde ya tenemos identificados los clientes que este cliente me reclamó por fraude, ya ese cliente ya no volverle a vender por este medio. Además de eso, modelos de score que se les da porcentaje, etcétera. Hay una serie de información que se podría tener si lo hacemos a través de una pasarela de pago bastante robusta, en este ejemplo, como Cybersource. Entonces, además de eso, es importante que en su página se apoyen en el cuestionario SAC de PSI. Existen estándares, hay varios en PSI en la parte de Internet, en la cual ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Y pues de acuerdo que se le asemeje más a su rubro, en la cual pueden llenar y poder sacar sus fortalezas y eh, sus posibles debilidades o oportunidades de mejora que puedan tener para fortalecerlos en el momento. Además de eso, es muy importante que utilicemos los certificados de encriptación segura. El cifrado hace que los datos de las tarjetas de pago sean ilegibles para personas. Eso significa que no cualquiera nos puede ir a capturar esta información. Y es importante tenerlo siempre al día, este certificado. Recomendaciones generales que les damos para evitar reclamos futuros. Recuerde que al momento de entregar el pedido debe de pedir siempre la tarjeta del cliente y documento de identidad, realizar la debida identificación e incluir los datos en el voucher o factura que se le proporcione. Esto evitará reclamos por transacciones no reconocidas. Usted me puede decir, mire, pero es una transacción en línea. Sí, pero al momento que usted la entrega, ese cliente tiene que darle esa información, ese documento que usted le haga constar que esa tarjeta estuvo presente al momento de la entrega del producto. Porque al venir un reclamo, usted saldría afectado porque no hay una identificación correcta del cliente. Nunca proporcione información de números de tarjetas por teléfono, fechas de vencimiento de tarjetas a personas que se hagan pasar por representantes de los bancos. Estos son datos confidenciales. Nunca nadie les va a llamar para pedir o decirle, mire, fíjese que tuvimos problemas ahorita con cierre, necesito que me mande todas las tarjetas para que nosotros les podamos procesar. Eso nunca lo hacen los bancos, independientemente que sea usted pensando que es su banco X o Y el que le está llamando. No, eso nunca lo hacen los bancos. Maneje listas de referencias. Esto es importante. Si un cliente le reclamó que no reconoce una transacción, tiene que manejar listas de referencia en la cual a usted le quede de que ese cliente le reclamó por fraude y lo mejor es que ese cliente no le venda en línea, sino que le pueda vender físicamente, ¿verdad? A través de un post. Si de nuestra área de reclamos le solicitan documentación de un cliente, o sea, si de la área de reclamos de los bancos le solicitan a usted una documentación del cliente, desde ese momento debe tener en cuenta que ese cliente fue a reclamar a su banco emisor por transacciones no reconocidas. Entonces, lo recomendable es que no le estén enviando más productos, porque si no va a ser a lo mejor perdido porque ese cliente va a ir de nuevo a reclamar. ¿En qué casos les sugerimos que envíen a confirmar transacciones a su banco adquirente? Si el lugar de entrega no es una dirección de residencia o trabajo. ¿Qué quiere decir? Puede ser en parques, puede ser en un centro comercial, puede ser en una gasolinera, que diga el cliente en estos lugares quiero que me lo vayan a dejar. ¿Por qué? Porque no va a tener usted un rastro en realidad del cliente dónde le fue a dejar el producto. Si un cliente en el mismo día, semana o mes le está comprando más de 3 transacciones y sus productos no son de consumo, por ejemplo, zapatos, ropa, perfumes, entonces en ese momento ya usted como comercio debe de encenderle alarma y puede mandarlo a confirmar con su banco adquirente. Si un cliente que no es frecuente compra de repente en montos altos, que normalmente no son usuales en sus ventas, también son signos de alerta.
le recomendamos mandarlas a confirmar con su banco adquirente. ¿Qué hace el banco adquirente? Confirma con su banco emisor. Esas son recomendaciones generales que les damos a todos, pues, para que tomen en cuenta y que siempre se realicen transacciones bastante seguras. Sugerencias para realizar entonces una venta. Estamos hablando de nuestra página. ¿Qué tiene que tener nuestra página? Primero, una política de devolución del producto, reembolso y cancelación sí aplica. Tienen que ser escritas en la página donde nos estamos anunciando. Además de eso, tiene que tener una política de entrega del producto de parte del comercio. O sea, cuánto tiempo se van a tardar, si es posible mandarle como una confirmación, ¿verdad?, al cliente de que en tanto tiempo se le va a entregar su producto. Y eso también es importante porque les ayuda a tener un margen. Si en un dado caso esa transacción es fraudulenta, su banco adquirente le puede avisar a usted que ha recibido un reclamo directo de parte del banco emisor, que esa transacción es fraudulenta, y entonces ustedes tienen una cantidad de días que podrían detener esa transacción. Además de eso, mejores prácticas. Por ejemplo, declaraciones de privacidad, o sea, que las transacciones pues son totalmente seguras. Información sobre formas de pago, cómo está aceptando tarjetas, de qué marcas, poner especificaciones si aceptan efectivo, etcétera. Enviar un correo de la confirmación de que sí se realizó el pedido. Validación de registros de usuarios, preregistrarse. Los usuarios se pueden preregistrar incluso. Ver de crear llave con los documentos de identidad del cliente o correo electrónico. Manejar las listas de referencia de aquellos clientes que hayan reclamado para que si estos clientes intentan comprar, ustedes ya tengan esa lista de referencia. Solicitar al cliente que tenga presente el documento, así como les decía en la anterior, importantísimo, tarjeta y documento. Ahora, si es un tercero el que va a recibir el producto, lo mejor es que se mande una confirmación previa antes de entregar ustedes el producto a su banco adquirente. Eso es importante porque así le va a evitar futuros reclamos y posibles transacciones fraudulentas. Bueno, muchas gracias por su atención. Les agradezco su atención a este gran día y sigan disfrutando su e-commerce day.